Amén. Leímos entonces en Hebreos 2:3, ¿cierto? Y vamos a tener en este día el tema una salvación tan grande. Amén, amén. Amén. Y quisiera, hermanos, que podamos conectarnos con esta salvación, porque me temo que muchas veces caminamos en el Evangelio, pero no conocemos la salvación a la que hemos sido llamados. Amén. Así que vamos a tocar algunos elementos de esta salvación que Dios ha provisto para nosotros. Y siempre que hablamos de la salvación empezamos por el principal problema nuestro, ¿cierto? Sin embargo, él no es el todo de la salvación, porque a veces recibimos un evangelio incompleto. Sí, nos predican una parte, pero a veces no recibimos la totalidad de este evangelio. Y recordemos que este evangelio es evangelio del reino, ¿cierto? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino, ¿qué? Predicando el evangelio del reino y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vamos a tocar 5 elementos, 5 caracteres de nuestra salvación. Primero, Colosenses 2, versículo 13 y 14. ¿Quién puede leerlo, por favor, en alta voz? Colosenses 2, versículo 13 y 14. A vosotros que estabais muertos en pecado en la expulsión de vuestra carne, dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Amén. El verso 14. Canceló la nota de vuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a vosotros, la quitó, la clavó en la cruz. Amén. Gracias. Dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. Primer elemento de la salvación. Recordemos que nuestro Dios sabe cuál es nuestro problema. Porque, hermanos, déjeme decirle que muchas veces nosotros mismos no sabemos ni siquiera cuál es nuestro problema. Y entonces creemos que el problema es el alcalde, es el intendente, el problema es el presidente. Si tuviésemos un presidente mejor, si tuviésemos un mejor trabajo, porque el problema es nuestro trabajo. Si tuviésemos otro tipo de familia, es que el problema es mi familia. En fin, muchas veces nosotros consideramos el problema donde no está. Amén. Es verdad. Nuestro Dios sabe cuál es nuestro problema y Él empieza desde la raíz, ¿sí? Nosotros mismos. Él empieza a desarraigar. Entonces, en todo esto de la salvación, Él empieza a solucionar algo que es muy importante: el pecado. La palabra pecado también se puede traducir como delito, ¿cierto? O infracción de la ley. Es decir, cuando uno infringe la ley, uno peca. Amén. ¿Sí? Ahora, sabemos que Dios nos dio una ley y cuando uno la infringe, uno peca. Ahora, la pregunta aquí es: ¿quién no ha infringido esta ley de Dios? La Biblia misma responde, ¿cierto? Porque no hay hombre que haga el bien y no peque. Amén. Todos en diferente medida, tal vez unos más que otros, pero todos somos culpables. ¿Cuál es el problema del pecado? Que el pecado me arrastra a algo que se llama la muerte. Hombre, ¿quién se quiere morir? Una persona que tenga los 5 sentidos puestos no se quiere morir. Amén. ¿No? Porque queremos vivir. Entonces el pecado me arrastra a la muerte. Nuestro problema principal siempre será la muerte, ¿cierto? No queremos morir. Ahora, para solucionar el problema de la muerte hay que primero solucionar el problema del pecado. Eso lo hablábamos en un culto el miércoles, creo, el otro miércoles, donde hablábamos de un Salvador tan grande.
Hoy estamos hablando de una salvación tan grande y hablamos de un Salvador, porque uno a veces dice, mira que iba a cruzar la calle y no vi un auto y una persona me tiró hacia la vereda y me salvó la vida. Es un decir, ¿cierto? Pero realmente no le salva a uno la vida a nadie, porque si te salvó que te arrollara un carro, igual te vas a morir de otra cosa el día de mañana. ¿Me hago entender? Es decir, nadie puede salvarle la vida a nadie, porque a últimas 10 de 10 se mueren, según la estadística. ¿Me hago entender? Amén. Entonces todos nos morimos. ¿Por qué? Porque hay una ley que es el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, para él empezar a salvarnos, empieza a quitarle el aguijón a la muerte, porque la Biblia dice que la muerte tiene un aguijón, ¿cierto? Un arma letal, así como el escorpioncito tiene aquí arriba el aguijón, ¿sí? Y es un arma letal, y con esa arma él inmoviliza a sus víctimas. Así la muerte tiene un aguijón, un arma letal. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado, dice la Biblia. Entonces, cada vez que nosotros morimos, descendemos a las profundidades del mundo, lo que la Biblia llama el Seol, ¿cierto? Porque a veces también se nos enseñó que es que el que se muere se fue con Dios. Bueno, realmente se fue al cielo, dicen, pero no es lo que la Biblia enseña, ¿cierto? Que está muerto debe de estar. Y los cristianos inclusive que mueren están muertos. Deben esperar un momento, un tiempo, que se llama la resurrección. Amén. ¿Sí? Para reunirse con el Señor. Ahora, cuando una persona muere, desciende allá, a las puertas de la muerte, las puertas del inframundo que llamaban los griegos, ¿cierto? Del infra, de ahí viene también la palabra infierno. El Seol, abajo se espantó de ti, dice la Biblia, ¿sí? Y el camino del justo es hacia arriba, dice la palabra, para apartarse del Seol, abajo. Bien, allá mismo descendió el Señor, porque la Biblia dice que Él descendió a las partes más profundas. Y también dice el salmista inspirado por el Espíritu, no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma para siempre en el Seol. Y cuando desciende allá el muerto, pues lo atiende la muerte, ¿cierto? Hola, caballero, señorita, buen día, buena tarde. ¿Cómo dice usted que le va? Mucho gusto, yo soy la muerte. Bienvenida, bienvenido a la muerte. Aquí el que entra no sale. Esa es la garantía, sí. Bien. Saca ya entonces la muerte la laptop. Nombre, Garcés Osorio, Samuel Andrés, DNI 96. Bueno. Tantos pecados, tantos crímenes aquí, delitos contra el reino. Uy, hermano, usted le va a quedar aquí un buen tiempo. Sí. Ese es el aguijón de la muerte, el pecado. Lo que hace que la muerte nos retenga es el pecado. Ahora, conocemos a uno, al Cristo de Dios, que descendió a las profundidades de la muerte y cuando sacó la laptop, la muerte, cero pollito de pecados. Y lo miraba de pies a cabeza y volvía y revisaba y tal vez le sacó la pila a la laptop y se la volvió a poner porque tal vez pensó que le estaba fallando el software, ¿cierto? Cero pecados. Y ahí sí, como dijo por ahí el fulano, ¿y este quién es? Cero pecados. Entró el Cristo de Dios a la muerte. Y la muerte no lo pudo retener porque el aguijón de la muerte, que es el pecado, no tenía poder sobre él. Y subió al tercer día victorioso, venciendo la muerte. Y se le trajo las llaves. Y déjeme decirle, hermano, que la muerte no tiene copias de las llaves. Sí, no es que quedó una copia y el Señor se llevó una copia, no, se trajo las llaves y de eso hablábamos en una enseñanza, de que el único que tiene ahora poder para sacar a alguien del imperio de la muerte es el Cristo victorioso. Amén, que gloria a nosotros Dios. adoramos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora, Él ha hecho una promesa a nosotros, que su sangre tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Amén. No importa que hayamos hecho, no importa que, no es que mis delitos son muchos, es que mis pecados son muy grandes, no importa.
La sangre de Jesús tiene el poder para limpiar a todo aquel que cree en esa sangre. Así que murió el hermano Andrés y va allá al inframundo, ¿cierto? Y allá entonces la muerte saca la lata y otro de los mismos. Pero ¿cómo así que no tiene pecados? Después que llegó el primero me empezaron a llegar aquí un poco sin pecados. Y lo que pasa es que ese Cristo no solamente fue santo, sino que tiene poder para santificar a los que creen en Él. Amén, amén. Y eso es lo que quiere decir lo que leímos en Colosenses, que Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la puso en la cruz. De manera que nuestros delitos quedaron borrados. La hoja de vida ya quedó limpia, como si no hubiésemos hecho nada malo. Entonces la muerte no tiene aguijón sobre nosotros. Y allí exclama Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Amén, amén. Y de esta manera el Señor nos empieza a salvar. Pero ¿por qué les he dicho que a veces nos dan un evangelio incompleto? Porque el evangelio va más allá, es decir, el kit es más grande. Es como cuando usted compra un teléfono que viene en una cajita, eso se llama un kit, y usted le busca qué más trae. Usted saca el teléfono, pero quiere sacarle la cuerdita para el USB, ¿cierto? ¿Y qué más trae? ¿Este CDcito para qué será? Y sigue buscándole a la caja a ver qué más le echaron, ¿cierto? Bueno, la salvación es un kit y está compuesto de muchos elementos. Tenemos entonces el primero, la sangre preciosa que nos limpia. Y hermanos, es tan poderosa la sangre que dice la Biblia que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Es decir, podemos dormir tranquilos. Porque el pecado se convierte en una voz que nos trasnocha y que nos dice, usted hizo esto, usted es esto, usted es esto, y hasta nos lleva al borde de la locura. Amén. Amén. Pero la sangre de Jesús puede cubrirnos y hacer que nosotros dormamos como un bebé recién nacido. Amén, amén. ¿Sí? Porque limpia nuestras conciencias. Por eso cuando el serafín, este poderoso que estaba allí al lado del Señor, no, esos son serafines, los cuatro que vuelan alrededor del trono, toca con el carbón a Isaías, le dice, con esto es quitado tu pecado, limpio tu pecado y quitada tu culpa. Porque es que el pecado genera algo en nuestra conciencia que es la culpa. Pero la sangre de Jesús puede limpiar nuestras conciencias de toda culpabilidad. Y por eso la gente se pregunta, ¿y este cómo era de malo? ¿Por qué vive tan tranquilo? Porque la sangre de Jesús puede limpiarnos de toda culpa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hechos 1:8. Y aquí va el otro kit de la salvación. Amén. Ahora tenemos entonces la sangre. Así que no nos preocupemos por lo que hemos hecho. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Aquí seguimos sacándole a la cajita de la salvación, ¿cierto? Porque la Biblia dice, sacaréis con gozo de la fuente, ¿sí? Aguas de la fuente de la salvación. Aquí seguimos sacando. Poder. Recibiréis poder. Pero ¿cuánto poder? ¿Cuánto poder nos va a dar Dios? A ver, si pudiéramos medir el poder. ¿Sí? ¿Cuántos watts de poder? Uno compra un foco y ahí dice cuántos watts, ¿cierto? Y según los watts es la luz que va a dar. ¿Cuántos megas? ¿Cuántos megas si hablamos de memoria, sí? ¿Cuánta capacidad? ¿Cuántos gigahertz si hablamos de un procesador? ¿Cuánto poder tiene? Recibiréis poder. Y ese poder está sintetizado en su espíritu. Es decir, el poder que Dios nos da, hermanos, es un poder impresionante, pues es su mismo poder. El mismo poder de Dios. Porque es que Dios es muy poderoso. Amén. Es más, hermanos, la palabra muy poderoso es pequeña. Nosotros no tenemos una palabra para describir el poder de Dios. Amén.
Es una cosa impresionante lo que Dios puede llegar a hacer. ¿Sí? Pues creó este universo. Mire, ¿cuántos seres humanos hay en el mundo? Muchos. Y el Señor entreteje el destino de cada uno. Tremendo, ¿no? Por eso Él puede hablar de lo que le va a venir a cada uno. Y de eso también hablamos esta semana, ¿cierto? Él puede entretejer la desdicha del malo, así se quiera salir con la suya. Mire, yo cuando veo estos documentales de la Segunda Guerra Mundial, yo a veces pregunto, ¿qué tendría en la mente este señor Hitler, por ejemplo? Que le hizo la guerra, le declaró la guerra a Europa, a Rusia y a Estados Unidos al mismo tiempo. O sea, yo creo que el hombre no era tonto. ¿Por qué hizo esto? ¿Cuál era su plan secreto? Él tenía que tener un plan. O sea, él tenía que haber desarrollado o estar desarrollando algún tipo de tecnología que no había en la época para poder apoderarse del mundo, que era lo que él quería. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque sobre todos está el Señor. Amén. ¿Sí? Sobre todos está el Señor. Y el Señor es el que decide. ¿Cuándo va a caer una bomba atómica? Eso lo decide el Señor. Amén. ¿Sí? Dios tiene poder sobre los reinos del mundo, dice Daniel. Entonces, ese es el poder que Él ha hecho morar en nosotros. Entonces, hermanos, Él nos prometió poder. ¿Para qué? Para poder. Por eso en el cristiano, que es que yo no puedo, hermano, yo no puedo. Hermano, si usted no puede, usted tiene que experimentar el poder del Espíritu Santo. Amén. Le falta Gloria a eso. Dios. ¿Sí? Amén. Porque recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando uno ha experimentado este poder, hermano, uno se siente que se le puede venir el diablo con sus legiones. Sí, porque uno se siente que flota. Uno se siente poderosísimo. Cuando uno siente el poder del Espíritu Santo en la vida de uno, uno dice, atáquenme con todo que soy antibalas. Amén. ¿Sí? Por eso ese fuego hay que cuidarlo, porque cuando se aparta de uno, porque ese poder también se puede apagar. La palabra dice, no apaguéis al Espíritu. Y cuando uno deja apagar ese fuego, uno es vulnerable y uno es presa del enemigo frente a las tentaciones. Amén. Amén. Entonces hay un poder también. Y la Biblia nos manda a buscarlo. La Biblia dice, buscad a Jehová y su poder. Hay que buscarlo. Eso no es que yo me siento aquí en la silla para que me llegue. Hay que buscar ese poder. Amén. Allá la iglesia estuvo 10 días orando. Y recordemos que eran 500 a los que el Señor le dijo no se vayan de Jerusalén. Y cuando llegó el Espíritu había 120, porque siempre resulta algo que hacer. ¿Cierto? Y uno dice, ¿qué pasó con los 380 que bueno? Tenían otras ocupaciones más importantes. Lo cierto es que el Espíritu llegó sobre los que aprenden a buscarlo. Amén. ¿Sí? Aprenden a buscarlo, los que no echan marcha atrás. Voy a buscar el poder de Dios. Hay una promesa, poder. Poder para vencer el mal. Poder para dominar nuestros pensamientos. Por eso la Biblia habla del poder de ¿qué? Espíritu de poder. Porque hermano, nosotros sin el poder del Espíritu de Dios no podemos controlarnos a nosotros mismos. La carne es una fiera incontrolable. ¿Sí? Indómita. Solamente el poder del Espíritu Santo nos puede hacer vivir en santidad. Pero está ahí. Es que está ahí. No es una cosa que, ay, está al otro lado del mar. No puedo alcanzarlo. Está ahí. Amén. Para los que quieran tomarlo. Amén. Así que ya le hemos sacado aquí dos cosas muy buenas a este kit. La sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Cosa poderosa, hermanos. Y eso es una cuestión que hasta el mundo lo ve. ¿Sí ves? El mal lo ve. Cuando uno, hermanos, anda en ese poder del Espíritu Santo, el mal ve eso en uno. Sí, hasta el mal como que se hace a un ladito y todo cuando uno va a pasar, porque este fulano más bien dejémoslo sano, dirá el mal, ¿cierto? No nos pongamos a torear aquí este avispero. Bueno. Romanos 8, 16 y 17. ¿Quién lo puede leer en alta voz, por favor?
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Ahorita escuchamos el texto de la hermana María, ¿cierto? De que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Oiga, otro que le sacamos a la salvación, adopción. ¿Sí? Nos adoptó sus hijos. Porque es que, a ver, esto es importante que nosotros lo entendamos, hermanos. Porque la frase hijo de Dios es muy de moda. No, es que todos somos hijos de Dios. No es así. La Biblia dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad, ¿sí? Autoridad, legalidad de ser hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es ser hijo de Dios? Mire, esto era lo que ofendía a los judíos, porque Jesús se llamaba a sí mismo hijo de Dios. El hecho de que Jesús se hiciese llamar hijo de Dios, por consecuencia implicaba que la naturaleza divina reposaba en él y que todo lo que es de Dios es de él también. Por eso él en cierta ocasión dijo, todo lo que tiene el Padre lo ha dado al Hijo. ¿Por qué? Porque así es la vida. Los que somos padres sabemos que así es, ¿cierto? Que todo lo que tenemos es de nuestros hijos y en eso nos alegramos. Entonces, todo lo que nosotros consigamos en esta vida es para nuestros hijos. Esa es la naturaleza de la paternidad. Entonces ahí viene la herencia. Si Él nos adoptó hijos suyos, por consecuencia somos herederos. Por eso dice que somos herederos de Dios y ¿con quién? ¿Para qué es coheredero? Lo que ha de ser. También es heredero. Claro, la palabra es que está al mismo nivel, ¿sí? Coherederos con Cristo, es decir, lo que Cristo hereda es lo mismo que nosotros nos da. Qué tremendo, ¿no? Amén. ¿Y qué heredó Cristo entonces? Es la pregunta del $1.000.000. Bueno, la Biblia dice allá pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó a lo sumo, dice. Lo exaltó a lo sumo. Cuando hablamos de Jesucristo, hombre, estamos hablando del puesto más alto del universo que podría llegar a tener alguien. ¿Sí? Él lo heredó. Y al Dios adoptarnos hijos de Él por medio de Jesucristo, nosotros venimos a estar a esa misma altura. Por eso la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos infantes y no entendemos esto, pero Dios quiere que lo entendamos. Amén, amén. Porque hace parte de la salvación. Y es allí donde yo les digo, hermanos, a veces nos dan el evangelio incompleto, pero queremos que veamos estos elementos que están en la cajita, porque también son importantes. Amén. Amén. Por no decir cajota. Ahora, el heredero recibe todo lo que tiene el Padre. Por eso, mire, hermanos, ¿dónde está sintetizado todo lo que Dios es? En Cristo. Todo lo que Dios es está en Cristo. La Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Entonces, a ver, es como un sistema, porque Dios no puede trasvasarse directamente en nosotros, ¿sí? Pero Él, todo lo que Él lo pone en Cristo. Y después que lo pone en Cristo, nos regala a Cristo, ¿sí? Y yo por eso le digo, mis hermanos, y yo le he dicho a varias personas, si Cristo no le satisface a usted, Dios no tiene nada más que darte. Ya. Porque todo lo que Dios es lo puso en Cristo y le regaló a usted a Cristo. Si Cristo no le satisface, lastimosamente Dios no tiene nada más para usted. ¿Sí? Porque todo está allí. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría, dice la palabra. Cristo es un regalo de Dios para mí. ¿Sí?
Él me adoptó por medio de Jesucristo su Hijo. Entonces todo lo que el Padre tiene a mí me corresponde. Amén. Gloria, poder, autoridad, riquezas, ¿sí? Honra, respeto. Por eso, hermanos, mire, lastimosamente, los ángeles a nosotros nos respetan mucho, pero nosotros mismos a veces no nos respetamos entre nosotros mismos, porque a veces carecemos de visión espiritual. Los ángeles nos ven a nosotros y nos ven con mucho respeto y reverencia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la posición que Dios nos ha dado a nosotros, adoptados hijos suyos. Claro, y si usted tiene un jefe bien poderoso que tiene un hijo y lo ponen a cuidarle el hijo, usted va a ver dónde pone el muchacho, que no se vaya a caer o que no se vaya a tumbar un diente porque me meto en un problema con el patrón. Los ángeles dice que son enviados a favor nuestro. Y ellos nos ven, hermanos, nos ven con ese respeto también y reverencia, ¿sí? Por lo que somos, es que ya somos hechos hijos de Dios. Y Él ve el linaje bendito de Dios en nosotros, ven ellos, ¿sí? Y de hecho, se admiran, dice la Biblia, ellos se admiran de wow. Y están ansiosos por ver, también dice la palabra, porque muchos no ven. Es decir, los ángeles no son omnipotentes, algunos trabajan aquí en la tierra, otros están en otros lugares. ¿Y cómo le voy a la tierra? ¿Y viste los hijos de Dios? Uy, son unas bellezas. ¿Sí? Ahora, hermanos, si nosotros concibiésemos en nuestro corazón la realidad de todo esto, nosotros viviríamos muy agradecidos con nuestro Señor. Amén, amén. ¿Sí? Y no a veces yendo detrás de los anzuelitos de Satanás que nos pone para entretenernos, ¿cierto? Sino que tendríamos nuestro corazón siempre en el Señor. Amén. Todo al ser hijos de Dios somos herederos de todo. Pablo le dice a la iglesia, ¿ustedes por qué complican la vida, hombres? Y yo soy de ustedes, Apolo es de ustedes. ¿Por qué? Porque los que estamos dedicados al servicio del Señor, a la predicación de la palabra, hermano, a última somos de la iglesia. ¿Sí? Así como decía una vez el hermano Valverde, que un hermano le dijo, hermano, ¿usted qué hace? Yo soy pastor. Entonces, usted no trabaja. Sí, ¿y quién es su jefe? Y le dijo el hermano, pues usted. ¿No se acuerda que me llamó a las 3 de la mañana la otra vez y me tocó salir para su casa? Entonces, de alguna manera los que estamos dedicados estamos al servicio de los herederos mismos, ¿sí? Y aunque nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, hacemos parte de la iglesia, como obreros del Señor estamos al servicio de la iglesia. Amén. ¿Sí? Y de lo que Dios viene haciendo. Y Pablo le dice a ellos, mira, nosotros somos de ustedes, Apolos es de ustedes, el mundo es de ustedes. No se sientan estrechos. ¿Por qué? Porque todas las cosas, la Biblia dice que Él las puso bajo nuestros pies. En Cristo Jesús, ¿no? En Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es importante eso. Somos hijos de Dios. Lo que pasa es que somos, ¿qué? Niños. Y la Biblia dice que en tanto que el heredero es niño, está el cuidado de tutores y maestros hasta el tiempo señalado por el Padre, en el cual recibirá todas las cosas. Esto es una cuestión de tiempo. Dios nos está formando nuestro carácter, ¿sí? Porque hay mucho que formar en nosotros y el Señor está trabajando en nosotros. Amén. Entonces ahí tenemos la sangre, tenemos el poder de Dios y tenemos la adopción como hijos. Van 3. Vamos con la cuarta y la quinta. Realmente son una, pero la voy a dividir en 2 para que la entendamos. ¿Sí? El reino. La palabra de Dios dice, no temáis manada pequeña. ¿Por qué qué? Padre os ha placido daros el reino. Amén, porque a vuestro Padre os ha placido darles el reino. Manada pequeña. La Biblia nos llama a nosotros manada pequeña. ¿Por qué? Porque somos niños, somos pequeños. Nosotros somos unas criaturas muy pequeñas, muy jóvenes. De hecho, basados en la cronología bíblica, el ser humano realmente tiene 6.000 años, tal vez 7.000 sobre la tierra. Es un niño. Hay otras criaturas más antiguas.
Hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿cierto? Mucho más antiguas que nosotros, mucho más sabias e inteligentes que nosotros. Pero la Biblia dice, no temáis manada pequeña. Porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Amén, amén. Entonces, hermanos, Dios como adopción, entonces viene lo que, porque una cosa conlleva a la otra. Viene la otra promesa, el reino. ¿El reino de qué? De la República Argentina. ¿Y qué es el reino de los cielos, hermanita María? El reino de los cielos. Bueno, el reino ya sabemos que es un reino, ¿cierto? Si nosotros hablamos del reino de Argentina, ¿qué es? Claro, es el poder sobre una jurisdicción, un limitante. ¿Cuál es? Argentina. Todo lo que delimite el territorio argentino es el reino de Argentina. ¿Sí? Amén, amén. Cuando hablamos del reino de los cielos, ¿de qué estamos hablando? Claro. Estamos hablando de un reino que tiene una jurisdicción. ¿Cuál? Los cielos. ¿Qué son los cielos? Los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Los cielos son la creación de Dios. La creación. Vea, una de las ciencias que a mí me gusta mucho es la astronomía. Porque la astronomía es para uno volverse loco, ¿sí? Uno empieza a estudiar los cielos y uno dice, wow, ¿cuántos planetas? Hermanos, es que la ciencia dice que hay más estrellas en los cielos que granos de arena en el mar. Y esas estrellas tienen planetas orbitando en su órbita. Planetas. Es decir, explicado de una manera más sencilla, nuestro autódromo, nuestro barrio, ¿sí? Por así decirlo, nuestro barrio, nuestro caserío en el universo, se llama la Vía Láctea. ¿Han oído hablar de ella, cierto? La Vía Láctea. Porque el universo está dividido en galaxias, ¿sí? Nuestra Vía Láctea tiene aproximadamente, dicen los científicos, más de 300.000 millones de estrellas como la que tenemos nosotros, que llamamos Sol, esta que nos alumbra todos los días. Es una estrella que se llama enana amarilla. ¿Por qué? Porque chiquita, entre otras. Pero tengamos en cuenta que si tomamos el planeta Tierra y lo metemos en ella, hay que meter 1.300.000 planetas para llenar. ¿Sí? Bueno, hay muchos más grandes. Y hay aproximadamente 300.000 millones de esos soles en nuestro barrio. Ahora, la ciencia dice que han llegado o hay observables más de 300.000 millones de galaxias, cada una con más de 300.000 millones de estrellas, y súmale los planetas. Es decir, no hay un número que podamos definir para saber cuántos mundos hay. Ese es el reino de los cielos. O sea, ahí podemos ver la escasez de nuestro Dios. Porque a veces nosotros nos escaseamos como si tuviésemos un Dios pobre. Sí. Amén, amén. Nadie puede saber cuántas estrellas hay, nadie. Sin embargo, Él sí las conoce y las llama por su nombre, dice la palabra. Hermanos, ¿ustedes creen que por qué Satanás nos carga tanto odio? Porque Él fue echado fuera del reino. Para Dios dárselo a estos pequeñitos. Por eso dice un texto: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las diste a conocer a estos pequeños. ¿Sí? Y hay otro texto que dice que el Señor de los niños y de los que maman fundó la fortaleza a causa de tus enemigos. ¿Para qué? Para hacer callar al vengativo. Entonces, ese es el reino de los cielos. ¿Sí? Apocalipsis 22:5. No, perdón, primero Apocalipsis 26,
Y aquí vamos a ver las dos facetas del reino, para que entendamos más nuestra herencia, hermanos, y la salvación tan grande. 26. Apocalipsis 26. Bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán con él 1000 años. ¿Quién lee Isaías 32:1? Y alguien más, Mateo 19:28. Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán el juicio. Amén. Apocalipsis, Mateo 19:28 les dije. ¿Qué dice? Jesús le dijo que seguro en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también sentaréis sobre 12 tronos para jugar las 12 tribus de Israel. Amén. Amén. Apocalipsis comienza diciendo, y reinaremos sobre la tierra ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¿Cuánto va a durar el reino de los cielos para nosotros? Y después. ¿Y por qué eso está partido así? Bueno, aquí es donde necesito decirles por qué el reino está partido en dos. Primero, la iglesia va a reinar 1000 años. Segundo, como decía la hermanita María, va a reinar la eternidad. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios necesita ir ensanchando nuestro entendimiento. ¿Sí ves? Es decir, yo no puedo sentar a Helen ahí al frente y decirle, Helen, vamos a empezar, ¿sí? Y empiezo y le pongo ahí ecuaciones logarítmicas, arrancar. Nunca lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ella necesita aprender a sumar, a restar, ya sabe, bueno, a multiplicar, a dividir, ¿cierto? Y después, en la medida que aprende eso, va a poder resolver problemas más complejos, ¿sí? Tampoco puedo decirle a Helen, mira que necesito que vayas allá al Uru con Independencia y me traigas algo. Pues de pronto ella va porque tiene muy buena voluntad, lo que no sé si vuelva, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ella necesita primero crecer y adquirir cierta sagacidad para eso. Hermanos, nosotros somos humanos y lo único que conocemos es este mundo. Pero lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande. Entonces Dios tiene que llevarnos de a poco. ¿Sí? De a poco. En la medida en que nuestro entendimiento y nuestra fe se ensancha, así Dios nos va dando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando, hermanos? Estamos esperando a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Para qué? A veces decimos, no, para irnos al cielo y ya irnos a vivir con Él al cielo. Realmente la Biblia no dice eso, hermanos. Si usted lee su Biblia detalladamente, la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que esperamos. La Biblia dice que ¿dónde está nuestra ciudadanía? Y la estamos esperando, o sea que ya viene para acá, ¿cierto? Porque dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, ya de eso hemos hablado y para no entrar mucho en detalle, la venida de Cristo y antes de que el Señor se manifieste al mundo, porque se manifestará y todo ojo le verá, como cantábamos ahora, ¿sí? Amén, amén. Todos lo verán viniendo con poder y majestad y se lamentarán todas las tribus de la tierra. A lo que tanto le temen a los extraterrestres, pues ahí les llegó la nave más grande de todas, la del Señor, viniendo en las nubes con poder para hacerle guerra a sus enemigos. ¿Sí? Ahí aparecerá el Señor, pero antes que Él venga pasa algo que se llama el arrebatamiento, ¿sí? Donde el Señor se va a llevar a los suyos. ¿Para qué? Para juzgar y premiar, porque el juicio comienza ¿por dónde? Por casa. Y si el juicio comienza por casa, ¿a dónde aparecerá? Cuando el Señor se lleve a la iglesia, va a ir al tribunal de Cristo. A este le va a decir, buen siervo, y si lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, ven, gobierna sobre 10 ciudades. Usted, mal siervo, amárrenlo y pónganlo en las tinieblas de afuera. Y así va a juzgar a su pueblo.
y va a descender a la tierra. ¿Con quién? Con esos que son dignos de tomar el reino. Mire que cuando el arrebatamiento de la iglesia se dé, hermanos, no toda la iglesia va a estar en condición de gobernar, no toda. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron en ellos los que recibieron facultad, porque la obra de Dios con la iglesia no termina en el arrebatamiento, todavía no termina. Hasta que no aparezca la nueva Jerusalén, la iglesia no está terminada. ¿Sí? Es decir, el regreso de Cristo no termina todavía la obra de Dios, hace parte de la transición temporal. La iglesia va a estar terminada solo cuando se selle el tiempo. El tiempo se sella al final del milenio. Ahí se acabó el tiempo de los hombres y ya arranca la eternidad. ¿Me hago entender? Amén, amén. Bueno, cuando Cristo aparezca va a juzgar a su pueblo y de entre su pueblo va a sacar a los que ya alcanzaron el grado de madurez para gobernar. Por eso dice que el Señor apareció y no apareció solo, apareció con otros fulanos atrás en caballos, pero ellos tienen unas particularidades, tienen unos caracteres. ¿Cuáles? Llamados, elegidos, pero tienen uno más. ¿Cuál? Fieles. Entonces mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. Así que Él va a venir con los fieles atrás y Él adelante, porque nuestro Dios siempre va al frente, nuestro Dios no arrea a nadie. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí ves? Y este camino es de seguir al Señor. El Señor no está, venga, échale para adelante. No, seguimos al Señor en caballos blancos. Ahí no hay ese género, se acaba ahí. Pues no es el género de las mujeres, sino que no habrá distinción de género en la resurrección. Eso lo dijo el Señor, ¿no? Y eso es otro tema. Pero se viene a una batalla, ¿cierto? Se viene a una batalla. Pastor, Señor. cuando sucede el apocalipsis, ¿no va a haber como una segunda oportunidad para los creyentes que no se pusieron la marca? Eso es otro tema, Luquitas. Sí, eso es otro tema. Dios tiene una forma para tratar con todo su pueblo. Vuelvo y les digo, hermanos, porque es que a veces nosotros pensamos que el arrebatamiento se llevó a la iglesia y que ya el mundo va a quedar exterminado. No, ese es el plan de Dios. Dios en su agenda no tiene exterminar la humanidad en la gran tribulación, aunque será diezmada, porque la Biblia dice que los hombres serán escasos. Es decir, va a haber un juicio tan impresionante que gran parte de la humanidad va a quedar extirpada, pero va a quedar un manojo de hombres que van a constituir nuevamente las naciones. No estoy hablando de la iglesia. O sea, lo que quiero que me entiendan es que la iglesia es una raza diferente, y ahorita lo vamos a ver ya para terminar. Es un grupo de gente distinta, por ellos corre otro ADN, ellos ya no son humanos como los otros humanos normales. Por eso la gente nos dice, están raros, porque somos raros, hermano. Es decir, por nosotros ya corre otro genoma, ¿sí? A nosotros se nos implantó otra naturaleza, la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, el cristiano en resurrección, si usted pone un cristiano en resurrección al lado de un ser humano normal, la diferencia es del cielo a la tierra. O sea, usted está poniendo una criatura al lado de otra totalmente distinta. Es una cuestión rara. No sé si me hago entender, hermanos. Sí. Entonces, va a quedar un pequeño puñado. Bueno, yo siempre en este tema, yo sé que quedan muchas dudas y que siempre nos va a faltar tiempo, pero ya tendremos tiempo de ir explicando muchas cosas. Lo que quiero dar a entenderles ahorita es que el Señor vendrá con esos fieles. ¿Por qué? Porque hay una batalla que pelear. El Señor matará con la espada que sale de su boca al impío y lo destruirá con el resplandor de su venida, y entonces repartirá el reino de la tierra. Primera parte del reino, primera faceta. El Señor va a repartir el reino de la tierra con sus fieles. En lo poco me fuiste fiel, toma estas 3 ciudades, ¿sí? Y entonces viene Isaías, que dice que vendrá un príncipe, ¿cierto? Vendrá un rey y príncipes presidirán en juicio con él. Esos príncipes son los fieles, los que vienen con él. Ahora Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Pues cuando venga la regeneración, cuando yo regrese, ustedes tendrán 12 tronos cada uno, y cada uno gobernará sobre cada tribu. Ahí ya les delimitó su reino. Cada uno, es decir, Pedro y cada uno de los apóstoles van a tener en el reino de los cielos, que apenas se está manifestando en la tierra,
Y déjeme decirle, mi hermano, es en esta misma tierra, ahí todavía la tierra no deja de ser, es en esta misma tierra que conocemos. ¿Sí? En estos mismos países ahora. Viene Pedro y lo que el Señor le dice es que a los 12 van a gobernar sobre cada tribu. También el profeta dijo que David va a gobernar a Israel. Mire que ahí vamos viendo cómo se está repartiendo el reino. Dice que les daré a David por rey. Les daré, está hablando un futuro. O sea, cuando David resucite, él va a gobernar la nación de Israel. ¿Sí ves? ¿Quién va a gobernar Argentina? ¿Quién va a gobernar a Colombia? Va a gobernar a Pereira. Con los fuertes repartirá despojos, dice la palabra. Por eso esto es de agarrarlo, hermanos. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Si nosotros somos entendidos, hermanos, no andamos detrás de los anzuelitos del diablo que nos pone así en otros corrales. Y el reino, la Biblia dice buscar primero el reino de Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura. Si yo ya le eché mano al reino, yo estoy ganado. ¿Sí? ¿Quién va a gobernar Mar del Plata? Lo cierto es que el Señor es justo. Y entre todos sus hijos que lucharon en Mar del Plata, ejemplo, sí, porque habrán muchos, desde años atrás y hasta que Él regrese, entre todos los que lucharon en esta ciudad, seguramente la persona que luchó más es la que Dios le va a dar el gobierno de esa ciudad, porque Dios es así. ¿Sí ves? Y hasta más le dará, porque hay gente que, hermano, lucha hasta por un país entero, con la bandera del reino de los cielos arriba. Hay gente que ha ofrecido su vida. Hablemos de, ¿cómo se llamó el varón que llegó a Colombia de Canadá? Larsen. No había realmente, hoy día el evangelio, gracias a Dios, está ya muy expandido, ¿cierto? Pero en ese entonces no había ese mensaje que hoy predicamos. Y ese hombre llegó y ofrendó inclusive gran parte de su vida, la vida de su esposa, para establecer el evangelio en Colombia. Esa gente tiene su lugarcito. Sí. Entonces, hermano, esto es de uno, chale mano. Entonces, ahí se presenta la primer faceta del reino. Y ese reino dura 1000 años. 1000 años sobre la tierra. El Señor repartirá el botín. Será algo muy lindo, hermanos, que ya hemos hablado y que también nos faltaría tiempo para hablar, algo muy hermoso. La Biblia dice que los animales mismos dejarán su violencia, el león comerá pasto como un buey, dice la Biblia, el niño jugará con la serpiente venenosa. Dice que los hombres sus armas las desbaratarán y harán herramientas para la agricultura. Amén. ¿Sí? Porque habrá paz en todo mi santo monte y todas las naciones van a decir, vayamos allá a Jerusalén, porque el Señor va a estar allá, presente, visible por todos, y sus santos con Él. Y las naciones van a decir, vamos, vamos, para que Él nos instruya en su ley, para que Él nos enseñe, y subirán de año en año, dice la Biblia, y la nación que no suba ese año, pues no vendrá lluvia sobre la tierra de esa nación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él regirá con vara de hierro. Es decir, Él va a hacer cumplir la ley, y su ley es justicia. No aceptará cohecho, dice la Biblia. Porque hoy día los jueces muchas veces se venden por dinero, ¿cierto? O se compran los gobernantes, pero Él no. Dice que Él no descansará hasta que haya establecido justicia en la tierra. Amén. A mí no me asusta, hermanos, este mundo, porque a veces el mundo ay, que mire cómo se está poniendo esto, que allí, que esto, que aquello. Yo digo, que pase rápido lo que tiene que pasar para que venga nuestro Señor y ya esto se Gloria a acabe. Dios. ¿Sí? El Señor no ha perdido el control y la Biblia dice, no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. ¿Sí? Pero nosotros tenemos nuestros ojos puestos en un reino maravilloso, glorioso. Y estaremos en la tierra, hermanos. Lo mejor que produzca la tierra será para los hijos de Dios. ¿No ve que son los encargados de establecer juicio? Por eso la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y Isaías nos dice entonces que príncipes presidirán en juicio. Es decir, los pleitos del mundo se solucionarán por los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza del Señor estará en ellos. A ellos tampoco los pueden comprar. No, ellos son incorruptibles.
Hermano, hoy día el dinero compra cabezas por doquier. Es una cosa tremenda. Donde hay plata, uno dice, pero ¿por qué el narcotráfico, por ejemplo, no puede? Alguien me decía, qué raro, todo el mundo sabe dónde venden vicio y la policía no. Es raro, sí, cierto. Pero el mundo está lleno de muchas cosas así. ¿Por qué? Por el dinero. ¿Sí? El dinero compra, hermanos, compra. ¿Cuánto puedo valer? Y me empiezan a subir el monto. ¿Sí? ¿Cuánto vale usted que le tocan? Los hijos de Dios son incorruptibles. Es lo que Dios está trabajando en nosotros hoy día, hermanos. Nuestro carácter, la naturaleza divina plena en nosotros, para poder llegar allá. Nosotros no podemos tomar ese reino, hermanos, si nosotros no hemos madurado. Entonces, porque a veces creemos es que la resurrección o sea, la resurrección soluciona todos esos problemas. No. Si nosotros morimos inmaduros resucitamos. Y tenemos que esperar todavía, ver el reino desde afuera. Eso se llama las tinieblas de afuera. Aunque siendo hijos, nos toca ver el reino desde afuera. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez para gobernar. ¿Sí? ¿Y si muere joven? ¿Cómo resucita? Joven. Bueno, la resurrección respecto a la biología ya es distinto. Porque sí resucitamos en una condición biológica distinta, pero interna no. ¿Sí? O sea, eso no lo cambia el hecho de resurrección. Nosotros tenemos que madurar, sí o sí. Vamos camino hacia una perfección. Amén. Espiritualmente. Y si no alcanzamos esa madurez, no podemos tomar el reino. No lo van a dar. ¿Sí? Por eso la palabra dice, si ustedes no son responsables con lo que es suyo, con lo que es ajeno, ¿cómo Dios les va a dar lo que es suyo? Porque el reino es suyo. El reino de Dios se los ha dado. Y Dios no es como un niño que te da y mañana venga para acá que ya no te doy nada. No. Sí. Señor. No, aquí compartiendo con la hermana Pola la palabra. Si no está apto para reinar, Dios le pone a hacer otra cosa. Si no es apto para reinar, no entra al reino. ¿Por qué? Porque, hermano, yo a ustedes les he enseñado algo, de que una cosa es la gracia de Dios, otra cosa es el reino de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios proveyó un Salvador a Adán y Eva, el reino de Dios los echó fuera. ¿Sí? Entonces, siempre la gracia de Dios busca, no sé si es la palabra, pero principalmente es el reino que la gracia. Es decir, una cosa vino por otra. La gracia vino a causa del reino, no el reino a causa de la gracia. Es decir, Dios creó al hombre desde el principio para lograr un objetivo, gobernar el universo. Un universo que está tirado en el suelo, ¿por qué? Porque un gobernante anterior se rebeló con sus huestes. ¿Sí? Entonces ahora el Señor empieza con una criatura. La creó para gobernar, pero esta criatura se le torció. Y ahí es donde el Señor añade, porque es algo que añade a su plan. Bueno, hablemoslo así, aunque Dios nunca tiene un plan B, pero Dios trae la gracia por causa de la desobediencia del hombre. Pero el reino siempre ha sido el propósito final. Por eso les digo, a veces predicamos solo la gracia, pero dejamos el reino al lado. Y el mensaje principal es el reino. La gracia vino por causa del reino, para poder corregir lo que se cayó y continuar con el plan del reino. ¿Me hago entender? Sí. Ahora, entonces, en estos 1000 años, los que están preparados, entonces, expandirán más su entendimiento. ¿Para qué? Para poder entrar a poseer ya su reino final. Y los que todavía no aprendieron, pues tendrán que aprender. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que él se propuso, ¿qué? Presentarse a sí mismo, ¿a quién? Es algo que él se propuso y no depende ni de usted ni de mí. Porque Dios, si el plan de Dios dependiera de nosotros, hermanos, las esperanzas de Dios serían muy pocas. ¿Sí ves? Es decir, él se propuso crear una iglesia sin mancha ni arruga y lo va a hacer. Así usted diga que no. Amén. Si usted es iglesia, Dios lo va a hacer. Así usted diga, no, conmigo no va a hacer eso. Si usted es iglesia, hermano, haga rote que va a llevar. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Porque cuando Dios dice hacer algo, no hay poder humano Amén, gloria a que lo Dios. impida. Amén. Una vez yo me acuerdo que estaba yo recién en el Evangelio y yo siempre sentí el llamado de Dios
a predicar el evangelio. Una vez vino un varón a quien yo admiraba mucho, predicó, yo le quise hacer una pregunta al final, le dije, hermano, si Dios me tiene a mí para ser pastor en la vida, ¿será que yo puedo impedirlo? El hermano me miró y dijo, hermano, no ha podido el diablo con Dios, va a poder usted. Entonces uno a veces cree que uno le puede torcer el plan a Dios. No, lo que uno sí puede, hermano, cuando uno ha nacido de nuevo, lo que sí puede hacer uno es que le dé más garrote. Porque si se pone duro, si se pone necio, el Señor se propuso y la profecía, si usted lee los profetas de la antigüedad, el Señor habla de que va a santificar a Israel, de lo que lo va a purificar, que lo va a limpiar, que será para mí mi tesoro, y gente llena de rebeldía. Pero todo lo que han sufrido, ¿sí ves? Pero que el Señor los va a limpiar, los va a limpiar. Hermanos, que no nos tenga el Señor que limpiar por medio del sufrimiento. También lo tipifica en Jacob, ¿no? En Jacob, claro, cuando el faraón le pregunta la edad, él dice, creo que eran 137 años, creo que tenía, y dice, y todos ellos, Señor, llenos de dolores. Pero muchas veces uno se tira la mala vida. Yo siempre he dicho, uno mismo sea la mala vida. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque se pone ¿de qué? De cabeciduro. ¿Sí? Y al cabeciduro, pues hay que, lastimosamente, hermanos, lastimosamente, hay muchas cosas que uno las aprende si le tocan el cuero. ¿Sí ves? Y a veces, por eso dice el Señor, no seáis como el mulo. Dice el Señor, pero ¿por qué me llama mulo? Sí, porque si no es con cabresto y te jalan, no vienen a ti. Entonces, a veces el Señor nos tiene que poner cabresto y jalarnos, ¿sí? Para poder cumplir su propósito. ¿Me hago entender? Pero el Señor cumplirá su propósito, porque el Señor no es de los que hacen algo y lo dejan a media marcha, ¿no? Lo terminan, amén. Y hay que hacerlo. Entonces, eso es importante, hermanos. A ver, ¿qué tiempo nos queda para terminar? 4 minutos. Bueno, vamos a tratar ya de pasar a la otra parte, que ya es la faceta final de la salvación, ¿sí? Y es el reino en su plenitud, Apocalipsis 22:5, por favor. Que ya no está sujeto a 1000 años, no. Recordemos, el reino de 1000 años es sobre la tierra, sobre este planeta, pero al final de esos 1000 años, la mayoría de la humanidad, no de la iglesia, hermanos, no de la iglesia. Sé que a veces quedan muchas preguntas, pero trato de ir rápido. La humanidad se va a rebelar contra Dios y contra su gobierno. Más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por cuánto van a reinar? ¿Por cuánto? Amén. Por la eternidad. Bien. Hagamos la transición entonces. Al final de estos 1000 años la humanidad se va a revelar. Vuelvo y les digo, hermanos, no la iglesia. La iglesia ya es un cuerpo incorrupto, un cuerpo que hará el propósito del Señor, la humanidad. Porque la humanidad toda le echa la culpa al diablo, a como les decía ahorita, al gobierno, aquello. Siempre el culpable es el de al lado, ¿sí? Bueno, el diablo va a estar atado 1000 años, dígame. Se va a revelar después que pase el Apocalipsis. Después que pase el Apocalipsis, sí señor. La Biblia dice que todos los pueblos juntos se levantarán contra el Señor, es decir, no queremos su gobierno. Y la Biblia dice que al final de esos 1000 años Satanás va a ser desatado, ¿sí? Va a ser desatado y va a ir por todas las naciones, ¿qué? Suscitando rebeldía. No más bajo ese gobierno, no más bajo esos hijos de Dios, que justicia, no, hagamos lo que nosotros queremos, quitemos. Y ahí no se cumple el Salmo 2, creo que es el Salmo 2, ¿quién me acuerda cómo dice? A ver. Es que los salmos son profecías, ¿sí? Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 4. Que mora en los cielos reinará, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con el furor y los turbará con su ira. Allí es lo que se conoce como el fin del mundo. Todo se rebelará contra el gobierno del Señor, contra sus santos, contra su iglesia. Y la Biblia dice que su ejército será como la arena del mar, pues Satanás saldrá de su prisión, irá a Gog y a Magog a reunirlos. Es el último intento de Satanás contra el gobierno del Cristo de Dios. Y se levanta contra ellos, pero la Biblia dice que Dios hablará en su ira. Y fuego, dice Apocalipsis, descendió del cielo y los consumió a todos. Y hay un salmo que no lo tengo ahora en mente, pero explica cómo se empieza a desbaratar la tierra. Hay un salmo que dice que se vieron los cimientos del mundo. O sea, ahí es donde se deshace este planeta. Y el universo entero, dice la Biblia, que los cielos en ese momento pasan. O sea, será tanta la ira del Señor ahí
¿sí? Que el universo entero va a deshacerse con gran estruendo. Pero dice Juan, pero vi cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Y sobre esa tierra dice que a él lo subieron a un monte alto, que es el monte de Sión, y dice que vio la santa ciudad de Jerusalén descender sobre esa tierra, y allí estará la iglesia con el Señor para gobernar para siempre. Una ciudad de oro puro. 2.400 kilómetros hacia allá, 2.400 kilómetros hacia allá y 2.400 kilómetros hacia arriba. Es un cuadrado. Y dice la Biblia que Dios mismo estará en ella, será su luz. La ciudad no necesita el sol, la ciudad no necesita la luna. ¿Por qué? Porque Dios mismo es su luz, dice la palabra, y el Cordero su lumbrera. Y la iglesia, dice la Biblia, que la gloria, la luz de Dios resplandecerá en ellos. Ellos tampoco necesitan luz, porque si ellos entran a un lugar oscuro, ellos mismos son la luz. ¿Sí? Entonces resplandece todo. Y aquí, hermanos, vamos entonces terminando en Isaías 61:9. Y les voy a pedir 10 minuticos más y vamos a terminar aquí en Isaías y en Apocalipsis para concluir esta parte de nuestra salvación, porque Esteban ya le está tallando la silla, entonces vamos a empezar a terminar, hermanos. 61:9, Isaías y Apocalipsis 22:4. Vamos a tomar estos dos textos para ir terminando. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Todos los que lo vieren, sí, porque el universo estará lleno de vida. La Biblia dice: Dios traerá cielos nuevos en los cuales moran la justicia. Es decir, el propósito de Dios, mis hermanos, siempre va a ser habitar su universo, sí, lleno, pero de justicia. Ahora, todos los pueblos que puedan existir nos verán. Y dice la Biblia que el que nos vea reconocerá que somos linaje bendito de Dios. ¿Por qué lo va a reconocer? Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro y su nombre serán en su frente. Amén. Porque el nombre del Dios Todopoderoso estará en la frente de estos personajes que son conocidos como los hijos de Dios. Los hijos del Altísimo son una raza tremenda. Voy a leer en la Biblia de Jerusalén, Isaías 61:9, Biblia de Jerusalén, dice así: será conocida en las naciones su raza y sus vástagos entre los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son raza bendita de Yahweh. Así lo dice la Biblia de Jerusalén. Cualquiera que los vea, ¿sí?, reconocerá que son una raza bendita. Tendrán un sello en la frente. Y el que los vea, hermanos, el que lo vea usted, cuando eso llegue, le rendirá reverencia, porque sobre usted reposa el Espíritu del Dios vivo. ¿Sí? Le rendirá reverencia. A cualquier lugar donde usted vaya, le rendirán reverencia y le dirán: por favor, lleve nuestra súplica y nuestro favor delante del Dios vivo, para que Él nos bendiga. Y nosotros haremos nuestro trabajo, porque ese va a ser nuestro trabajo, pues eso hace un sacerdote. La Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes, y el sacerdote ruega, intercede por otros. Así que llevaremos delante del trono de Dios la súplica de los pueblos, y a través mismo del reino de Dios se canalizará bendición y se cumplirá lo que dice la Biblia: en ti y en tu simiente. ¿Quién es la simiente? La simiente es Cristo, ¿sí? Serán benditas todas las naciones, todas. ¿Por qué? Porque la simiente misma bendecirá a todas esas naciones, y a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, Dios va a bendecir el universo entero. Y de las cosas pasadas, hermanos, no habrá más memoria, ni vendrán más al pensar. ¿Qué tal esta salvación? ¿Ah? ¿Es grande o no? Amén. Entonces, hermanos, saquémonos de la cabeza a veces que nosotros pensamos: no, yo no voy a la iglesia porque me toca hacer esto, porque me toca quitar esto. Hermanos, si nos toca poner inclusive nuestra propia vida ahí, la ponemos, porque esto es grande. Amén. Esto es un negocio bueno. ¿Sí? Un negocio bueno. Es decir,
tenemos que estar dispuestos. Por eso dice la Biblia, si inclusive nos toca poner nuestra vida, hay que ponerla. Porque es que este negocio es bueno. Amén. Y es grande. Amén. Y es poderoso. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, hermanos, a lo que el Señor vea. El Señor le pidió a Abraham, tu hijo, dame tu hijo, tu único. Pero Abraham tenía claridad. A veces nosotros cerramos el puño para con Dios. Dios nos pide algo y nosotros decimos, uy, no, pero esto no. Cualquier cosa, un riñón, pero esto no. Hermanos, si entendemos realmente esto tan grande a lo que hemos sido llamados, nuestras propias vidas, hermanos, la pondríamos en el altar del Señor y le diríamos, Señor, haga conmigo lo que usted quiera, lo que quiera, que es lo que Dios quiere oír de nuestra boca. Haga conmigo lo que quiera, Señor. ¿Sí? Haga su voluntad en mí. Quíteme lo que me tiene que quitar, Señor. Pero haga conmigo lo que usted quiera. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor.